¿Ustedes saben qué tienen en común Pol Pot, Mussolini, Hitler, Stalin y Francisco Franco? Que fueron los líderes de estados totalitarios, concepto nacido para denominar el imperialismo étnico, racial y cultural. Para justificar sus decisiones, estos estados utilizaron la fuerza para doblegar las voluntades de sus propios gobernados. No toleraron un cuestionamiento en su organización ni en sus formas de vida. Su tarea se centró en destruir las alternativas libertarias y el pensamiento crítico. Sus métodos y técnicas para desarticularlas fueron múltiples. Iban desde la mentira, la invisibilidad pública, hasta el terrorismo de Estado. Una de las principales características del Estado totalitario es el nacionalismo, tema obligado desde el inicio de la Primera Guerra Mundial y más todavía después de esta. Al final de la guerra, los países europeos involucrados en el conflicto cayeron en diferentes grados de nacionalismo intransigente, entre otras razones porque la moral y las condiciones de vida de la población estaban muy dañadas. Una forma de contrarrestarlas fue una intensa campaña nacionalista, y en algunos países como Alemania, la propaganda difundió el revanchismo entre la ciudadanía por el hecho de haber perdido la guerra y por los costos que les significó el Tratado de Versalles. Hoy en Conciencia Histórica hablaremos de los sistemas totalitarios en la Segunda Guerra Mundial, y para aprender más del tema, vamos con nuestra invitada Carolina Hernández. Comenzamos. A la pregunta ¿qué es el Estado totalitario? Pues resumiendo, me gustaría decir que es la expresión política del rechazo a la Ilustración que se tuvo en el siglo XVIII. Específicamente este rechazo a la Revolución Francesa, cuya bandera que se tenía era la democracia. Esta bandera de democracia que va acompañada con un liberalismo político y con estos intentos para involucrar más a la sociedad en los aspectos políticos de la época. Ojo, aquí es muy importante que entendamos la diferencia entre el liberalismo político y el liberalismo económico. El liberalismo económico caracterizado como esta defensa al libre mercado, por encima incluso de los derechos humanos. ¿Cómo surgen estos estados totalitarios? Hay autores que nos hablan de esta figura de los chivos expiatorios. Estas figuras nos ayudan a entender la emergencia del nuevo tipo de las expresiones políticas. Uno de los casos más emblemáticos es el de Alemania, cuyo chivo expiatorio eran los judíos. Los italianos del momento también tienen sus chivos expiatorios vinculándolos con los procesos migratorios. Pero las consecuencias de los estados totalitarios se pueden entender a partir de que tengamos la conciencia histórica, que es el origen de este programa, ¿no? ¿Cómo vamos a explicar que el mundo en su conjunto en 1920 tuviera 35 gobiernos constitucionales y para 1938 fueran solo 17? Y qué decir que para el 44, a mitad del siglo XX, aproximadamente una docena de estados eran gobiernos constitucionales. Aquí hay una tendencia muy clara. Hay que entender qué pasó en estos 20 años de retroceso del liberalismo impulsado por estos gobiernos totalitarios. Gobiernos que no eran democráticos y que fueron desalojando a los gobiernos elegidos constitucionalmente y de manera representativa, sobre todo por algunas fuerzas. Para ir apuntando esta síntesis muy breve, pues podríamos ir diciendo que los gobiernos totalitarios han tendido a ser parte de esta dicotomía que nos ayuda a entender la historia entre derecha e izquierda, porque ninguno de los gobiernos constitucionales fueron desplazados por la izquierda, sino por un ascenso de planteamientos políticos con expresiones que beneficiaran a las élites de cada uno de los tiempos. El totalitarismo no es solo una forma de gobierno, sino un tipo de Estado no democrático que, al igual que el autoritarismo, se caracteriza por la falta de reconocimiento a la libertad de los ciudadanos y a los derechos humanos. Un poder que dona a las modernas naciones la potestad y la jurisdicción, no solo sobre los hombres, sino también sobre las tierras, las aguas, los yacimientos minerales, la flora y la fauna y el espacio aéreo circunscrito por las fronteras nacionales. El totalitarismo encuentra sus orígenes también en los procesos que gestaron la idea de raza e hicieron de ella fundamento de la nación. Vladimir Ilich Ulyanov, mejor conocido como Lenin,
publicó en 1916 un texto bajo el nombre de El imperialismo, etapa superior del capitalismo, en el que explicaba: el mundo se ha repartido territorialmente de forma completa y concreta. Esto obliga a cualquier potencia a desplazar o someter a otros países o a otras potencias si pretende obtener más materias primas o ampliar su mercado. Y si no lo hace, las que sí lo hagan se acabarán haciendo más poderosas. El líder que usó por primera vez el término totalitarismo fue Benito Mussolini, y resumió al totalitarismo en el postulado: todo en el Estado, todo para el Estado, nada fuera del Estado, nada contra el Estado. No es el Estado para beneficio de las personas, sino las personas son para beneficio del Estado. El totalitarismo tiene sus orígenes en el proceso mismo de formación del Estado moderno, en las transformaciones que llevaron a concebir a la soberanía como un poder absoluto, perpetuo e indivisible. Los estados totalitarios se apoyaron en los movimientos de masas, cuya postura política, poco clara, los hacía susceptibles de los discursos nacionalistas característicos del nazismo, pronunciados por dirigentes políticos carismáticos que apelaban a la superioridad racial y a un particular apego a la lengua, a la tierra y al hecho de que esa superioridad estaba determinada por la sangre. El totalitarismo no implementó un sistema unipartidista, sino que en su lugar implantó movimientos de masas con la finalidad de expandir su dominio político. La concentración total de poder no recaía en un partido como pasa en los estados autoritarios, sino en un dirigente y en sus colaboradores más cercanos. La idea de raza aún permanece y constituye una parte esencial del imaginario colectivo de la modernidad. Quizá por ello, la xenofobia y la intolerancia en los años recientes resurgen con igual fuerza que en el pasado. El racismo recorre al mundo entero con un nuevo disfraz. Los argumentos de la pureza racial ganan adeptos y ceden su lugar a la pureza cultural. El anhelo de preservar una cultura sin mezcla genera consecuencias análogas a las del racismo de los años 40. Guerras genocidas, fanatismos e intolerancia. El nacionalismo exacerbado cambiaría la naturaleza de la guerra. En este caso, su fin sí es la destrucción. La nación debe ser salvada y su enemigo aniquilado, mas debe también ser un enemigo aniquilable. El genocidio aparece por primera vez en la historia como una razón de Estado. Después de la Primera Guerra Mundial, el poder en el mundo se reacomodó con acuerdos injustos, precarios, cuya debilidad explicaría la Segunda Guerra Mundial. África sufrió una nueva etapa de conquista y colonización. Gran parte del continente asiático redefinió sus fronteras. Algunos territorios del continente americano también fueron objeto de disputas transoceánicas, y los países que habían logrado su independencia frente a la corona española tuvieron que lidiar no solo con los problemas internos y regionales propios de la construcción de cualquier nueva nación, sino también con el vertiginoso crecimiento del poder de Estados Unidos, que entraba en conflicto con los intereses de Gran Bretaña, Francia y Alemania en la región. ¿Quiénes fueron los principales exponentes del totalitarismo después de la Primera Guerra Mundial? Esta pregunta nos lleva a repasar pues, los discursos, los planteamientos de los personajes que dieron origen a este término, ¿no? El término totalitarismo fue inventado como una descripción o como una autodescripción del fascismo italiano. Uno de los grandes representantes, Benito Mussolini, desde Italia, Adolfo Hitler, desde Alemania, Hirohito, en Japón. Estos emblemas de gobiernos totalitarios tuvieron una influencia sobre América Latina. Fueron inspiradores de movimientos y fueron inspiradores de partidos de derecha en la región. Fueron, digamos,
quienes impulsaron ideológicamente la existencia de golpes de Estado que atentaron contra nuestras democracias durante el siglo XX en América Latina. Golpes de Estado que no se reducen al siglo XX, porque también vemos que en 2019 se llevó a cabo uno de los últimos golpes de Estado registrados. Estoy pensando particularmente en el caso de Bolivia. Entonces, esta inspiración de los estados totalitarios vinculados con el fascismo, porque los fascistas se autonombraron totalitarios, nos llevan a pensar en los rasgos esenciales del fascismo. En el siglo XX, los estados totalitarios tenían como emblemas el nacionalismo, tenían como emblemas el anticomunismo, tenían como emblemas el antiliberalismo, y una característica muy innovadora del siglo XX van a ser las movilizaciones de masas que impulsaron. Entonces, aquí tenemos esa caracterización de los principales exponentes del totalitarismo y el impacto, por supuesto, en América Latina. Por eso, la tarea ahora es comprender la historia para defender los procesos democráticos que se van gestando, más cuando ahora en el siglo XXI está en nuestro reto la consolidación de las democracias participativas, ya no democracias electorales. El siglo XX ha sido catalogado por diversos historiadores como el siglo más violento de la humanidad. Eric Hobsbawm, un historiador económico, nos da cuenta de que este hecho histórico, que tuvo también como abanderados algunos estados totalitarios, dio como resultado la muerte de 200 millones de personas en el proceso bélico llamado Segunda Guerra Mundial. Hay que analizar las formas de gobierno y hay que analizar las ideologías que hay detrás de los estados totalitarios, porque una cosa es tener un proyecto totalitario y otra es no tener proyecto, pero tener formas autoritarias, y otra es tener una ideología autoritaria. En el caso de América Latina, durante el siglo XX no se tenía un proyecto independiente, no se tenía una soberanía a la hora de elegir la dirección que iban a seguir los países. Generalmente esta dirección venía de fuera, influenciada e inspirada por estas nostalgias del totalitarismo en otras regiones. Esto se menciona porque hay que romper con esas herencias de las dictaduras en nuestro continente, dictaduras perfectas o imperfectas, pero que tienen como rasgo característico una vocación por asegurar las formas menos democráticas en la sociedad en beneficio de las élites. Entonces aquí la invitación es a estudiar la historia de los procesos políticos, la historia de las formas de gobierno, la historia de las ideologías y también la historia de los sujetos económicos y políticos del siglo XX que dieron origen al momento en el cual nos encontramos hoy en día. Para eso nos sirve la historia, no para fechas, ni siquiera para personas, sino para la personificación de proyectos e ideologías que han marcado la historia de nuestra humanidad. Tras la Revolución de 1910, México aumentó su producción agrícola, minera, petrolera y energética. Sin embargo, a pesar del crecimiento económico, gran parte de las ganancias se fugaban del país por las concesiones que se otorgaran a las compañías norteamericanas e inglesas bajo contratos muy beneficiosos para ellas. El grado de dependencia económica a las empresas extranjeras quedó evidenciado durante la recesión económica del crack de la Bolsa de Nueva York de 1929. El régimen militar imperial japonés, que se haría con el poder a partir de 1931 y posteriormente lanzaría una guerra en toda Asia Oriental y el Pacífico, se organizaría tanto política como económicamente según una política imperialista agresiva, basada en la idea del panasianismo, que es la unión de todos los pueblos de raza asiática. ¿Qué sucede en nuestro país en esos años? Las relaciones con el vecino país del norte eran en extremo difíciles antes del inicio de la Segunda Guerra Mundial, debido a las expropiaciones de los ferrocarriles y del petróleo durante el gobierno de Lázaro Cárdenas, sucedidas en 1937 y 1938 respectivamente. En la película Soy puro mexicano, dirigida por Emilio "El Indio" Fernández en 1942, el protagonista es un charro muy macho, personificado por Pedro Armendáriz, quien se enfrenta a las potencias del eje, mientras coquetea con una espía estadounidense.
La película es una rara mezcla de los géneros del cine de espionaje y de la comedia ranchera mexicana. El cine fue un medio de propaganda política usado para contrarrestar la impopularidad de la guerra en México. El gobierno del presidente Manuel Ávila Camacho realizó una importante campaña promotora del nacionalismo de Estado frente a la guerra, al tiempo que procuraba menguar el antiamericanismo alimentado en México desde el siglo XIX y que se consolidó posteriormente tras las expropiaciones a finales de los 30. En abril de 1943, el presidente estadounidense Franklin Delano Roosevelt visitó México y, como resultado, se acordó la participación militar de México en la guerra. En 1944, el Senado de la República autorizó el envío de tropas. Los soldados mexicanos del Escuadrón 201 se unieron a la Fuerza Aérea de los Estados Unidos en el Frente del Pacífico. El grupo fue conformado por pilotos aviadores que tuvieron a su cargo los vuelos con el objetivo de expulsar a los japoneses de las Islas Filipinas. Cabe mencionar que el Escuadrón 201 es la única fuerza militar mexicana que ha combatido más allá del territorio nacional. El 16 de julio de 1945, Estados Unidos realizó la primera prueba de arma nuclear. Al mes siguiente de este primer experimento, en el que se visibilizó una enorme bola de fuego tras la explosión nuclear, el 6 de agosto, las ciudades japonesas de Hiroshima y Nagasaki serían destruidas con las nuevas armas, marcando con este hecho uno de los mayores crímenes en la historia de la humanidad. El totalitarismo tiene la finalidad de infiltrarse sobre todos los aspectos íntimos y sociales de la vida humana, impidiendo todo tipo de asociación política y provocando que los individuos se desarticulen de toda relación entre ellos, pues el terror funciona mayormente en personas aisladas. Un régimen totalitario aspira a la homogenización de la población y a la supresión de toda garantía individual de derecho político de los ciudadanos. Tratará de eliminar, en términos generales, cualquier diferencia cultural, política y social que no se adapte a su orden. La idea de que el totalitarismo pretende el control total de la vida humana, de su modificación. Y su capacidad de dar muerte a sus opositores alcanza su representación última en los campos de exterminio, producidos por los regímenes totalitarios para eliminar a enemigos activos o potenciales. ¿Qué fue de los estados totalitarios en la Segunda Guerra Mundial? Hablar en pasado nos hace negar incluso los procesos de nuestro presente, ¿no? ¿Por qué lo digo? Porque una frase muy emblemática de la historia universal es: un fantasma recorre Europa, y nos damos cuenta que el fantasma del totalitarismo está recorriendo Europa en estos momentos. Por eso estudiar la historia de cómo se materializaron los proyectos totalitarios nos van a ayudar a no repetir esa historia trágica. Nos va a ayudar a entender que en América Latina también hay otras formas de organización que han sido reprimidas durante todo un siglo de menos por estos estados totalitarios. E incluso antes habían otras formas de dominio, pensemos en la colonia. Yo estoy poniendo énfasis en el siglo XX, pero también la invitación es entender el siglo XIX, que sentó las bases para que en el siglo XX se pudieran dar estos ascensos totalitarios. Pensemos en los procesos de soberanía que comenzaron a registrarse después de que nuestros países latinoamericanos lograron su independencia. México ha tenido estos procesos en el siglo XIX y además comenzó el siglo XX con una revolución. La Revolución Mexicana en 1910 tiene un inicio oficial. Esta revolución que fue 7 años antes de una transformación, una revolución soviética que fue en 1917 y que partió el mundo en términos de darle esta bipolaridad. Había el proyecto de Estados Unidos, había el proyecto soviético, pero en el marco de todo el planeta nosotros tenemos otras formas que no se pudieron desarrollar justo por estas ideologías totalitarias. Resumiendo, los estados totalitarios surgieron como el rechazo
a estas demandas políticas surgidas de la Revolución Francesa. Pero el liberalismo económico los ha acompañado. Mantener el mercado de manera prioritaria por encima incluso de las necesidades y de la reproducción de la sociedad en general es un tema que nos debe atender, porque en estos momentos se defiende más los derechos de propiedad por encima de los derechos humanos. Te dice que el mercado es el que va a crear los sujetos libres, ¿no? Tú eres libre en tanto puedas comprar la casa que tú quieras, eres libre en tanto puedas comprar el viaje que tú quieras, pero la libertad va más allá, ¿no? Porque en términos concretos uno no va a ser libre a menos que entienda la historia y hacia dónde se va como sociedad. ¿Qué vamos a aprender después de la Segunda Guerra Mundial? Una de las palabras que más se sentían en el ambiente a decir de los historiadores era la necesidad de soberanía, la necesidad de trazar nuestras propias políticas, la necesidad de pensar nuestra realidad, ahora sí que con cabeza propia, no con cabeza ajena. Para eso nos sirve la historia. ¿Qué proyectos tuvo México? ¿Qué proyectos ha concluido? ¿Qué proyectos han sido exitosos? Estamos en la educación pública en este país que ha sido fruto de estos movimientos sociales e históricos de siglos anteriores. Defender nuestra educación nos va a permitir a nosotros trazar nuevos escenarios de soberanía. No podemos permitirnos estados totalitarios en el siglo XXI. Hay que cuestionar las ideologías que permearon el siglo XX y que ahora intentan mantenerse en el siglo XXI. En términos culturales, las guerras en el siglo XX fueron alimento para los nacionalismos fundamentalistas. Los conflictos bélicos construyen potentes ideas del enemigo, del otro, del indeseable. Este fue el caso de los japoneses, alemanes e italianos avecindados en nuestro país, que fueron considerados personas peligrosas, al grado que se llegó a intensificar la vigilancia de funcionarios diplomáticos en el país, residentes permanentes e incluso de ciudadanos mexicanos descendientes de estas nacionalidades. La Segunda Guerra Mundial mostró hasta dónde podía llegar el ser humano en su dominio de la técnica. Después de evidenciar los campos de concentración, de la colonización, de la evidente y creciente desigualdad entre naciones, de las migraciones a gran escala, del pragmatismo político que desdibujaba principios éticos, filosóficos y tras la constatación de la fuerza de la energía nuclear, la humanidad quedó perpleja y atrapada en una nueva encrucijada, la Guerra Fría. Agradecemos la presencia de nuestra invitada y a ustedes los invitamos a participar con Jóvenes en TV, un espacio de reflexión y construcción de conocimiento. Soy Rodrigo Hidalgo y los espero en la próxima emisión.